¿Cómo están, chicos? Reciban un cordial saludo de su tutor Henry Escobar, docente de historia. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el proyecto 3, semana 3 o semana 17 de este proyecto dentro del segundo parcial del primer trimestre. Bien, jóvenes, recordamos pues el proyecto de la semana pasada. La clase de la semana pasada fue la integración latinoamericana y hoy vamos a continuar viendo de esta integración latinoamericana del factor económico. ¿Qué factores económicos llegan a aquellos países a tomar en cuenta para poder crecer este desarrollo económico de cada país? Su factor económico, ¿de qué depende? Vamos a conocer en esta clase. Para ello les voy a compartir el proyecto, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Aquí está el número del proyecto que ya hemos visto desde la semana pasada. Y el día de hoy ingresamos a la semana 30, perdón, semana 3, quiere decir la fecha del 30 de agosto al 3 de septiembre. Para la otra semana ya tener el refuerzo. Bien, para aquello también les he elaborado su diapositiva, que aquí está. Y obviamente lo encontramos. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Afiche Top 4 del mundo digital, descubriendo su historia. Ahí están los objetivos de aprendizaje que ya está de más que ustedes conocen. Bien, aquí es de tercero de bachillerato, nos hemos equivocado. Vamos a acomodar un poco. Tercero. Disculpas, chicos, esta clase de ustedes de tercero de bachillerato. Bien, perfecto, guardamos. Ahí está. Bien, vamos aquí. Bien, vamos a conocer la actividad número 1 del siguiente texto y analiza. Vamos a conocer qué significa el Fondo Monetario Internacional con sus siglas FMI. Ustedes de pronto han escuchado en el noticiero, en las noticias en la noche, el mediodía, en Ecuavisa, en esos canales de nuestro país, cuando el Ecuador obviamente está pasando por factores económicos o en una crisis, estamos pasando actualmente, pero el país que realmente nos apoyan o el país que estamos integrados en alianzas pues con Rusia, con Estados Unidos, pero actualmente siempre ha sido con Estados Unidos. El que tiene este fomento es obviamente Estados Unidos, porque ellos son los creadores, los que hicieron esta bancada monetaria internacional, como lo dice el nombre. Quiere decir, es un banco de los países. Por ejemplo, nosotros cuando nuestros papitos quieren hacer un crédito, van al Banco de Pichincha, al Banco del Pacífico, al Banco de Guayaquil o a los créditos de ahorros, cooperativas de ahorros, 29 de mayo o yo qué sé, ¿no? Y aquellos que estén por ahí en nuestro alrededor. Entonces sacamos un préstamo de $1,000, de 600, de $800, de acuerdo a la cantidad que usted quiera tener para poder sobreseguir y sobreviviendo dentro de la familia. Igualmente lo hacen los países, como ustedes lo conocen. Nuestro país, pues al país que recurre es Estados Unidos y el banco que recurre es el Fondo Monetario Internacional, a este banco tan multimillonario dominado por Estados Unidos, por estas élites mismo que llevan controlando el dinero. Bien, vamos a conocer esto. Definición. El Fondo Monetario Internacional fue creado mediante un tratado internacional en 1945 para contribuir al estímulo del funcionamiento de la economía mundial. Ahí, brevemente, pues como decimos jóvenes, la economía mundial que dan a conocer, dan apoyo, pues prestando el dinero a estos países y sobre todo, como la semana pasada decía, a los países integrados, ¿no? La parte de integración latinoamericana. Ellos incluso aquí a América Latina, incluyendo a nosotros los ecuatorianos, Perú, Bolivia, tenga. Y no solo son millones, 1 millón, son millones. Estamos hablando prácticamente de cantidades que sobrepasan, ¿no? A veces de 500 millones hasta 1,000 millones de dólares. Imagínense, es una cantidad brutal de dinero que manejan y nos prestan. ¿Y qué hace? Pues Ecuador en sus políticas, en sus gobiernos de turno, tenga, yo le doy esto, o le desembolso, o yo le voy pagando lo que es. Entonces, jóvenes, de ahí viene todo esto. Sus funciones son evitar la crisis en el sistema, alentando a países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Como su nombre indica, las instituciones también un fondo al que los países miembros que necesitan financiamiento temporal pueden recurrir a superar los problemas de balance de pagos. Miren, ahí está muy claro lo que yo les digo. Necesitan un financiamiento, quiero que me prestes, tenga, ahí está su dinerito, le desenvuelvo.
¿Dónde le desembolso? En el banco del país. Aquí en nuestro país el banco que maneja el gobierno es el Banco Central del Ecuador, donde manejan todito el crédito de las finanzas, incluso ahí sale el dinero para carreteras, para obras, para hospitales y todo. Esa es la chequera del banco del gobierno del Ecuador, de nuestro banco, de nuestro país. Y todo eso viene la banca privada, lo público y todo eso. Por eso es que en la crisis se sustenta. Imagínense, jóvenes, si este país, Estados Unidos, cierra las puertas a Ecuador, lo bloquea por todas maneras, no le presta el dinero, ¿qué hacemos, jóvenes? Ecuador ingresaríamos como Venezuela, estaríamos como países que están en subdesarrollo en continentes africanos, en países en extremas pobrezas, Haití. Ahí es el problema de Venezuela, les topo con todo respeto, si hay estudiantes chicos, con todo respeto, pero hablamos de una problemática que existió en ese país. ¿Por qué? Porque Venezuela era un país rico, era un país muy millonario, incluso sus petroleras. Pero ¿qué sucedió? Las malas administraciones de sus gobiernos, gente política corrupta que comenzó a tener la ambición del dinero a fines de ellos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Te bloqueo la entrada, no te voy a prestar dinero, no te compro petróleo, nada de eso. Incluso a otros países les obligó que nadie compre Venezuela. Y miren cómo es el resultado. ¿Qué pasó? La gente hizo su éxodo yendo a otros lugares. Imagínense, Dios quiera que nuestro país no pasemos por aquellos momentos. Para aquello hay que confiar, seguir adelante, luchando, para eso estudiar, jóvenes, para tener siempre bien motivado y algunos de ustedes ingresar a la política. Eso es el mayor conocimiento que ustedes pueden tener. Influencia. El Fondo Monetario Internacional fue influenciado o manipulado por Estados Unidos y otros países ricos para imponer esas condiciones, de modo que sus compañías pueden ganar acceso a los mercados de naciones afectadas, ahora que están en una posición vulnerable. Todos estamos vulnerables. Aquí, ¿sabía usted que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, brinda apoyo financiero y trabaja con el gobierno para garantizar un gasto responsable, como les mencionaba? Allí está la página para que puedan reforzar en la página tercero, página 172. El trabajo fácilmente investiga a qué se refiere el FMI con medidas adecuadas de materia fiscal. Investiguen, ya les di una introducción, pueden hacer un resumen, elaborar un cuadro sinóptico sobre este tema y ubícalo en tu ficha. Bien, jóvenes, ahí está la clase. Esta es la que yo les quería dar en cuenta. Para que yo les voy a proyectar un videito para que ustedes puedan tener en cuenta, ya no enviarles otro enlace, sino rápidamente desde el video que estoy realizando. Vamos a conocer. El Fondo Monetario Internacional tiene su origen en 1944, cuando representantes de Estados Unidos, Inglaterra y otras 42 naciones se reunieron para elaborar un plan que evitara las distorsiones económicas y desequilibrios que resultaron de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el sentido de este organismo internacional? Así está la cosa. Aunque tiene diversos cometidos, como promover la estabilidad financiera y el crecimiento económico, o vigilar las políticas en estas materias y aconsejar sobre ellas, la función más notoria del FMI es la de otorgar préstamos a sus miembros, especialmente cuando sus fuentes de financiamiento privado están debilitadas. En la última década, sus intervenciones más destacadas han sido en Europa, debido a la crisis de deuda que amenazaba a varios países. En 2010 le otorgó a Grecia, junto con el Banco Central Europeo y la Unión Europea, un préstamo por 140.000 millones de dólares, y un año después le dieron uno a Portugal por 99.000 millones de dólares. Otro préstamo destacado fue el de 57.000 millones de dólares que le aprobó Argentina en 2019. En la década de los 90, México, Brasil, Rusia y Turquía requirieron de fondos del organismo por diferentes crisis económicas que atravesaron. Además, desde el año 2009, México mantiene una línea de crédito por 74.000 millones de dólares que no ha utilizado, pero la mantiene de manera precautoria. Los recursos del FMI provienen principalmente de las aportaciones de sus socios a través del pago de cuotas, que son establecidas dependiendo de su posición relativa en la economía mundial y que se ven reflejadas en la toma de decisiones. Estados Unidos tiene la mayor cuota, con la aportación de 65.000 millones de dólares y 16.7% del número de votos. Los detractores del FMI señalan que cuando el organismo pida a los países que reduzcan su deuda o sus gastos, eso provoca mayor desigualdad entre la población y empeora servicios públicos como el de salud. Uno de los mayores críticos es el Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz, quien ha señalado que el fondo solo otorga recursos a aquellos países que están dispuestos a realizar políticas contractivas que suelen deteriorar estructuralmente a las economías, e incluso considera que las recetas del organismo son responsables de crisis como la de Argentina. Así está la cosa. Bien, jóvenes, ahí hemos tenido un poquito del conocimiento sobre el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Jóvenes, ustedes siempre deben tomar en cuenta que cada vez que el país quiera hacer ingresos económicos por muchos factores, Ecuador siempre va a obtener del Fondo Monetario porque es miembro activo también de aquel país. ¿Y cómo lo pagamos a esa deuda, chicos? Con el petróleo, con los ingresos que salen de nuestros bolsillos mismos, pagando luz, pagando servicios, etcétera. Y de eso que somos como 17 millones de ecuatorianos, pues se obtiene ese porcentaje para pagar, aunque sea de 3 a 4 millones, no sé, me imagino mensuales, diarios, cómo lo hará el gobierno, pero eso es poco a poco lo que va realizando estos gobiernos de turno. Esperemos que todo nos salga muy bien, jóvenes. De mi parte les agradezco mucho. Cuídense mucho, bendiciones, una excelente tarde.